dar comienzo. Muy buenas noches a todos. Tenemos el placer de estar con ustedes en una nueva charla de la Asociación de Historiadores del Arte, esta vez dedicada a Vicente Pimentel, entre la abstracción y la espiritualidad, impartida por Lilian Carrasco. Queremos darle las gracias, como siempre, a el Centro Cultural Banreservas, que siempre nos ha acogido con mucho amor para todas estas charlas mensuales que hemos ido realizando. Quiero presentar con mucho afecto y respeto a nuestra querida Lilian Carrasco, columnista del periódico El Caribe, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, y que ha realizado estudios de curaduría y montaje de exposiciones en el Centro Espacios 2 Puntos en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con una especialidad y un diplomado en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario por la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y 10, UNADI. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida Lilian. Señoras y señores, muy buenas noches. Es un gran honor para mí estar en este Centro Cultural Banreservas, un espacio para las sinergias entre todos, para intercambiar aspectos culturales, artísticos, y qué bueno tener un público de gente tan querida, que tanto aprecio. Agradecer a la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte por esta oportunidad de explorar en la obra de Vicente Pimentel en cuanto a las tertulias que se convocan por esta entidad, al Centro Cultural Banreservas, como decía en principio, por acogernos y permitirnos dirigirnos a los públicos para ahondar y reflexionar sobre el quehacer artístico en la República Dominicana. De verdad que ahondar en la obra de Vicente Pimentel ha sido un reto para mí, lo seguirá siendo. Es un artista, por decirlo de alguna manera, misterioso, no solamente en su forma como ser humano, sino también por el enigma que todavía tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con las búsquedas formales, estéticas, historiográficas sobre su obra, porque fue un ente que vivió más tiempo fuera de nuestro país, específicamente en Francia, y eso quizás hace que sea un poco harto complejo y difícil uno acercarse al pensamiento y a la obra de ese artista. Pero en mi rol de crítico de arte, que ha sido más bien la especialidad que yo he seguido en los últimos, vamos a decir, 14 años, desde que egresé de la Universidad de La Habana, Cuba, yo quise hacer un registro donde ensayo una crítica especializada, pero realizando algunas puntualizaciones historiográficas para poder conocer un poco la figura de Vicente Pimentel. Así que con la venia de todos ustedes, yo voy a ir leyendo y compartiendo ciertas reflexiones que yo he venido hilvanando respecto a lo que es Vicente Pimentel. Yo apunté lo siguiente: la historia del arte dominicano conserva valiosos nombres, algunos más estudiados y difundidos y otros reservados para quienes se aventuran a explorar en el imaginario colectivo, que ha sido mi caso. Casi siempre este tipo de búsquedas permiten redescubrir un patrimonio invaluable que se debe atesorar, y es justamente lo que acontece con la vida y obra de Vicente Pimentel. Entonces, yo quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Quiénes de ustedes sabían sobre Vicente Pimentel? Veo que hay un público muy entendido. Y estoy segura que dentro de los que están aquí, al final, es muy probable que salgan muchas anécdotas. Entonces, Vicente Pimentel nace en 1947 en la ciudad de Santo Domingo, en nuestra República Dominicana. Esta es una de las fotos que mejor se conservan en internet de Vicente, porque era una persona, muy encerrada, no era una persona muy pública, y así mismo ha sido su obra. Entonces, uno de los artistas dominicanos para mí más influyentes de la generación del 70, pero fundamentalmente en el campo de la abstracción. Ahora bien,
Desde 1963 hasta 1968, vamos a ver que se forma en la Escuela Nacional de Bellas Artes en la EMBA. La personalidad discreta, prudente y comedida del maestro Pimentel ha despertado gran curiosidad e interrogante en los últimos meses entre la comunidad intelectual y artística de la República Dominicana. Las preguntas planteadas pueden servir como un punto de partida para una perspectiva crítica y reflexiva sobre su obra, una exploración que contribuirá al enriquecimiento de la historia del arte contemporáneo en el país. La obra del referido creador se destaca por su profunda conexión con la abstracción, un viaje artístico que comenzó en su juventud y que se perfeccionó a lo largo de décadas de análisis y práctica artística. En este ensayo, yo pretendo explorar la evolución de su estilo, además de examinar cómo Pimentel logró fusionar la abstracción con la espiritualidad y la crítica social en su obra. Desde sus primeros años, como les decía, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en ese entonces EMBA, en Santo Domingo, demostró un talento innato para la expresión artística. Sus trazos y bocetos revelaron un interés en explorar más allá de las representaciones figurativas convencionales. Fue en sus años formativos cuando comenzó a gestar su fascinación por la abstracción. Sus búsquedas le guiaron a Marsella y a París, en Francia, donde tuvo la oportunidad de ampliar su formación y vivencias durante su estancia en Europa. Pimentel perfeccionó su comprensión conceptual y técnica, sentando las bases para su futuro ahora. Aunque su acercamiento a la abstracción inició en Santo Domingo, el ambiente cultural y artístico parisino influyó de manera determinante en la definición de su estilo. La riqueza de las discusiones intelectuales y la experimentación artística transformaron su enfoque, apreciándose cada vez más conceptual. Sin embargo, aunque buena parte de sus obras son en apariencia abstractas, se configuran ciertos símbolos como si se tratara de un manual caligráfico cargado de mensajes ocultos que invitan a la contemplación y a la reflexión sobre la condición humana y la sociedad, lo que deviene en una forma crítica cargada de expresión poética. Para comprender mejor las motivaciones del artista, hay que situarse en el contexto historiográfico dominicano. Esto así porque el hecho de su formación es un proceso de consolidación que coincide con hechos representativos para la memoria colectiva. De modo que a través de formas y estructuras asimétricas, Pimentel abordó temas de desigualdad, justicia social, la búsqueda del sentido de la vida en un mundo en constante cambio. Su capacidad para transmitir mensajes complejos a través de la abstracción lo convirtió en un artista notablemente versátil. Su proceso creativo fue meticuloso y lleno de profundidad. Trabajó lo mismo obra en papel que sobre lienzo, como vieron algunos ejemplares en el primer piso, pero lo que lo hizo único fue su enfoque en el fondo. Para él el fondo de la obra era de suma importancia y pasaba horas aplicando cuidadosamente capas de colores. Consideraba que el fondo proporcionaba la base desde la cual surgirían los elementos más expresivos de su obra. En la evolución estilística, si revisamos en detalle su producción visual, se aprecian cambios significativos en su trabajo en función de las etapas sucesivas en sus trabajos. Una es la obra académica de Vicente, que corresponde a su periodo formativo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, espacio en el que permaneció como alumno de 1963 hasta 1968, como se apunta en la diapositiva. Y como profesor de dibujo, Vicente estuvo desde 1969 hasta 1971. Otro de los momentos distintivos del artista lo encontramos en su regreso de Francia a partir de 1973, luego de que se formara en el área de pintura en la Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella. Pero debo hacer una precisión. En algunas bibliografías encontramos, por ejemplo en Centro León, que este paso de Vicente a la Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella es en 1972. Entonces son de los aspectos que nosotros tenemos que ver en la parte historiográfica dominicana, que muchas veces, como hemos relegado muchas documentaciones a lo que vienen siendo publicaciones periódicas en revista o los mismos, ¿verdad?, en medios de prensa, a veces no se profundiza en los datos y entonces tenemos esas variaciones en fecha. Pero lo cierto es que es desde inicio de los 70 que Vicente se forma en Marsella. De modo que su paso por Santo Domingo, aunque breve, le permite influir en el alumnado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde laboró, así como en el Centro de Arte Cándido Vidó y
otro aspecto muy importante es la impronta de Vicente en el Colegio de La Salle, donde todos sus compañeros le recuerdan con muchísimo cariño. El año pasado participamos en un homenaje junto a don Andrés Van der Horst, que quiero dejar esa parte reservada un poco para el final de esa relación de Vicente con don Andrés, que es su principal mecenas, o más bien coleccionista, por la amistad que desplegaron juntos. Y luego, obviamente, también reconocer a don Mario Martínez, que está entre nosotros, que colecciona su obra, y también Edwin Espinal Matos, que han cedido los trabajos que están en el primer piso. Pero no quiero disgregarme en ese punto para continuar el hilo conductor de lo que les quiero exponer. Entonces, así las cosas, en 1976, esa es la parte que les decía de la formación en la que él se vinculó. En 1976 ya Vicente decide fijar su domicilio en París. Desde este nuevo escenario se puede periodizar mejor su trabajo y validar la genialidad de un estilo que le fue caracterizando a lo largo de su carrera. Uno de los rasgos distintivos a partir de su residencia parisina es precisamente la selección cromática, destacando su predilección por los tonos ocres y grises, los cuales se convirtieron en la paleta icónica de su trabajo. Yo quisiera compartir con ustedes esta parte de los premios Eduardo León Jiménez. Aquí vamos a ver que a pesar de que yo he referido a lo largo de mi lectura la parte abstracta de Vicente, en esta obra de 1966, una obra temprana, por así decirlo, porque estamos viendo que coincide prácticamente con su formación en Bellas Artes. O sea, Vicente, fíjense el trazo, o sea, estamos hablando de un artista que lo conocemos en la contemporaneidad como abstracto, pero fíjense qué dibujo más exquisito nos presenta una línea continua, una figuración bastante evidente que no tiene nada que ver con sus trabajos posteriores. O sea, un artista completamente académico, consustancial. Y entonces, asimismo, vamos a ver obras como esta de Ciclista, que es impresionante la manera en que él también sigue ese trabajo de la línea, una línea continua, una línea firme, y que sobre todo, o sea, hacer ese énfasis en los personajes, en sus rostros, en ese deseo de llegar a la meta, de continuar, de avanzar. O sea, es de verdad muy rico el discurso de Vicente, solamente utilizando la línea, elementos formales. O sea, una obra que tiene quizás pocos recursos, pero la carga conceptual, a mi juicio, es muy fuerte. Y así vamos a ver cómo continúan sus trabajos presentándose en los concursos del Centro León Jiménez, pero ahora yo quiero arriesgarme entre ustedes del público que me digan si estos dos trabajos ustedes entienden que corresponden a Vicente Pimentel. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? ¿El de la derecha es de Vicente? ¿El de mi derecha? ¿Qué les parece? Ustedes vieron los trabajos anteriores, por ejemplo, miren Ciclista, que está completamente identificada. Y ahora tenemos este ejercicio visual, tenemos esta pieza y tenemos esta otra. ¿Les parece que ambas sean de Vicente? Perfectamente, tenemos ojos entrenados. Fíjense, esta obra que vemos aquí es una obra de Aquiles Azar. A mí me correspondió a muy temprana edad trabajar con la colección del Banco Nacional de la Vivienda, actual Bandex. Y cuando yo empecé a estudiar a Vicente y que me detuve en sus dibujos y vi los premios del Centro León Jiménez, me sorprendí muchísimo al encontrarme en el catálogo que tengo en casa con esta pieza. Porque fíjense, es que es impresionante cómo hay similitudes impresionantes, sobre todo, fíjense la línea de Ciclista, o sea, y ese trabajo del claroscuro, de todos los efectos de luces y sombras, o sea, lo vamos a ver aquí también. Es muy evidente, o sea, si nosotros vemos Ciclista y vemos esta obra de Aquiles Azar, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se la podemos atribuir a Vicente Pimentel, no siendo así. Entonces, fíjense cómo también él reflexiona sobre su propia obra, porque Vicente Pimentel fue un intelectual. En la precedente imagen sale inscrito
fuego candente que en mis manos yo siento la necesidad inminente de crear estas cosas donde la línea impera. O sea, cómo la palabra se conjuga con ese dibujo tan firme, tan expresivo y para mí hasta cierto punto tan referencial, porque es como si capturara ese momentum, ni siquiera un momento, sino un momentum de la historia de esos ciclistas que van en esa competición o en ese deseo de avanzar por la vida. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer una precisión respecto a la obra de referencia sobre la de Aquiles Azar, porque en el caso de la obra de Aquiles Azar, fue el premio en esa ocasión por el Centro León Jiménez. Y fíjense cómo en el caso de ciclista, que quizás, o sea, tenía una línea más firme, más continua, la obra que presentó Aquiles Azar en ese momento era una obra más simple. Entonces yo hago referencia a que en un momento dado hubo como una, vamos a decir, una disparidad de roles, por decirlo de alguna manera, entre Aquiles y Vicente, porque si ponemos en contexto la obra tanto de uno como de otro, como vimos, fácilmente se podría, o sea, alternar la procedencia a uno u otro en la factura de la pieza. Por ejemplo, sería fácil advertir que Aquiles Azar se apropió de la línea sinuosa, continua y abigarrada de Vicente, mientras que este último fue simplificando su trabajo con el discurrir del tiempo. Y se puede advertir una alternabilidad de roles, llegando Vicente Pimentel a la simplicidad. O sea, mientras en principio era más abigarrado, era un poco más cargado el discurso, en el tiempo, o sea, vamos a ver que pasa todo lo contrario. Entonces, miren este detalle de la pieza. O sea, es una pieza que se va aligerando completamente. Vimos ciclista que era mucho más cargada, y aquí son simples rayones que nos van siluetando y nos llevan a la figuración, pero una figuración que está en camino a la abstracción, porque está simplificando todo, está abstrayendo esa realidad. Entonces, aquí vemos que él retoma ese discurso de la carga, porque si bien, debo hacer la precisión, la obra que vimos antes es de 1972, porque quería hacer el ejemplo con el caso de Aquiles Azar. Pero esta pieza, que es del 69, sigue esa factura donde vamos a ver todo este abigarramiento todavía y toda esta carga conceptual. Fíjense en las expresiones de los caballos, que a mí me conecta mucho con aspectos del Guernica, por ejemplo, en cuanto a la gestualidad de los animales, ese decaimiento, esa superposición, la configuración, los volúmenes, la forma, ese esfumato también perfectamente trabajado por Vicente, porque era un maestro de la parte formal y estética, completamente académico. Entonces, esta es otra pieza, la anterior es de la colección Eduardo León Jiménez, que fueron premios, pero esta pieza, fíjense que sigue más o menos la misma línea, y esta es una pieza de carácter social completamente. O sea, en esta pieza vamos a ver, o sea, cómo Vicente trabaja de una manera tan particular la figura del niño. Fíjense, no sé si aprecian el detalle del clavo. O sea, aquí es como si, inclusive se aprecia como si fuera una cruz. Y fíjense ese clavo, o sea, que te da esa impresión, no sé, de dolor, de carga, de esa miseria que a veces, o sea, pulula en nuestros alrededores y de la que a veces nosotros, o sea, no nos hacemos, no somos empáticos, o sea, nos pasa desapercibido. Sin embargo, fíjense cómo, o sea, Vicente recoge ese sentir de esa ventana que ni siquiera se aprecia un umbral, que es una ventana que te da una oscuridad infinita y que te da esa pared también, esa sensación de un más allá en el cuadro, que hay una realidad que escapa, que tú no la puedes ni siquiera tratar de captar porque a lo mejor es mucho más fuerte. Entonces, ese nivel de sensibilidad, de la postura de la mano del niño, de la pancita un poco hinchada que bien sabemos en el medio dominicano, en los pueblos y sobre todo, o sea, no tan lejos de nosotros,
tenemos los problemas de nutrición, tenemos niños que pasan mucho trabajo, que piden en la calle. Entonces, para mí esta obra tiene un gran componente social y es un llamado, porque fíjense esos ojos que apenas están siluetados, se queda ese negro profundo que me da mucha tristeza, mucha nostalgia. Entonces, empiezas como estas, por ejemplo, que tenemos lamento. Fíjense esa expresión del rostro, y aquí vemos también cómo esa línea va dejando de ser tan abigarrada y va dejando de ser una línea tan ofuscada, sino que va más suelta, es una línea sugerida, pero también tiene fuerza. O sea, la dejo plasmar en la obra en sí misma, pero no dejo de mantener esa carga que yo quiero expresar en el rostro de esa fémina, que yo la asociaría con una mamá tingó. O sea, no es desde el punto de vista contextual quizás, pero al ver este tipo de figura es la mujer valiente, la mujer aguerrida, esas madres que lo dan todo por sus hijos, que son madres solteras, que tienen que trabajar y tienen que enfrentarse a muchísimas situaciones. Y yo veo en ese rostro esa paridad de esa mujer luchadora que es a su vez también paridora, o sea, porque es madre. Y se dan esos escenarios desde el punto de vista social. Por su parte, tenemos este tipo de trabajos también donde vemos esa línea que vuelve a ser mucho más ligera, pero la definición del rostro siempre es evidente en el trabajo figurativo de Vicente Pimentel. O sea, este es otro trabajo de la familia Van der Hulst, se expuso el año pasado aquí en el Centro Cultural Banreservas, y fíjense cómo es una obra hasta cierto punto, vamos a decir, simplista, por el hecho de que apenas se sugiere del hombro hacia arriba y el resto del cuerpo queda delimitado a algunas líneas, pero al mismo tiempo hay una proporción dorada. Es impresionante el equilibrio en la composición y esa forma de él iluminar esa parte que a él le interesa, que es la postura del ser, a mi juicio. Entonces, trabajar también este tipo de contrastes, de luces y sombras para destacar la figura en Vicente, para mí ha sido genial en su dibujo, porque es un dibujo que o sea, parece un simple bosquejo, o sea, viéndolo desde un punto de vista, tú dirías, pero, o sea, no parece tan complejo, pero cuando tú te acercas y ves esa línea continua, cuando te das cuenta de esos pequeños detalles, de esos tratamientos en la parte de lo que tiene que ver con la expresión del rostro, entonces ahí es que uno ve la grandeza de su arte y de la forma en que él lo presenta y trata a la figura humana. Entonces yo quisiera, porque no todos somos entendidos, pero sí repasar un poco la parte de la abstracción, o sea, a modo didáctico y rapidito, o sea, ¿qué es la abstracción? Y lo pongo porque cuando estaba estudiando a Vicente en casa, mi esposo me dice, pero hay cosas que hasta yo la puedo hacer. Inclusive mis hijos que tienen 8 y 5 años, mi hija Isabel es muy artista, me dice, mamá, pero, o sea, eso no es tan difícil, eso se puede hacer. El arte no es difícil, todos podemos hacer arte. Ahora, la riqueza material, espiritual que se descarga en lo que tú viertes en el lienzo o lo que tú recreas sobre cualquier superficie es lo que marca la diferencia. Porque, o sea, el carácter espiritual, la parte sensible, lo que tú sientes con el arte, es lo que te da a ti esa motivación y ese efecto de artisticidad y el elemento obviamente de la estética como filosofía del arte. ¿Por qué? Porque te hace pensar. Cuando tú ves esa obra, o sea, hay obras que no te producen nada, pero el arte también tiene un carácter subjetivo. Puede que una obra me guste a mí y puede que una obra no le guste a ustedes. Entonces, por eso hay diferentes estilos, por eso hay diferentes formas, expresiones. Entonces, esto ayuda a que cada uno encontremos un discurso y también un elemento conector para nosotros acercarnos a las piezas. Entonces, quise dejar esto un poco a modo didáctico sobre lo que es abstraer, o sea, es separarse de lo reconocible. Por ejemplo, y me quiero referir a Saint-Exupéry, que tengo a Gilbert Kiefer, que lo he estudiado bastante bien, es filósofo francés,
que está aquí con nosotros. Cuando nosotros analizamos El Principito, siempre surge la cuestión de ¿qué has podido ver? O sea, ¿viste un sombrero o viste el elefante dentro de la boa? O sea, y realmente cuando nosotros vemos como adultos, vemos diferente, porque perdemos la imaginación. Estamos tan cargados día a día, estamos tan pendientes de lo que es real, que nos olvidamos de lo que no lo es, y ese aporte nos lo da la imaginación justamente. Por eso que San Exupéry nos dice, tenemos que volver a ser niños. Entonces, para nosotros poder entender el arte abstracto, tenemos que sentirnos niños, porque si no, no nos vamos a dejar influir por todo lo que presenta el arte abstracto. Entonces, dentro de sus características tenemos la representación no figurativa de formas y colores. Dicho más llanamente, ¿qué es la figuración? La figuración, como su nombre lo indica, es todo lo que es figurado, todo lo que yo puedo conectar con algo reconocible. Es todo, por ejemplo, donde hay más dibujo, donde hay más elementos que yo puedo asociar con lo que yo veo a mi alrededor, con lo cotidiano. ¿Y qué otra característica tiene el arte abstracto? Que expresa emociones, conceptos, estados de ánimo. ¿Por qué? Porque ya el dibujo no va a ser esencial en el arte abstracto, sino que va a quedar relegado al color, y el color tiene todo un catálogo de diccionario que lo tenemos como apoyo en los fundamentos de la forma, que nos hace sentir, por ejemplo, los colores como el azul nos dan más frío, lo sentimos como un ambiente mucho más neutro. Si vemos los grises igual, si vemos, por ejemplo, tonos como el amarillo son más cálidos, entonces esas mismas sensaciones las vamos a tener cuando apreciamos las obras. Entonces, ¿qué pasa también que para mí es muy interesante y que también mis hijos han aprendido? Que el negro, el blanco y el gris no son colores, sino valores. Y entonces, en esa escala de negro y blanco tenemos los grises. Y en la vida misma, ¿cuántos grises nosotros no tenemos que ver día a día? ¿Por qué? Porque tenemos que convertirnos en pulpo, tenemos que hacer 50 cosas al mismo tiempo, tenemos que tener pluriempleo. Entonces, cuando nosotros llevamos todo ese imaginario a lo que es el arte, nosotros vamos a encontrar placer en las obras. Y cuando nosotros empezamos a ver el arte de una manera ya como niños, que por ejemplo les traigo estos ejemplos para que ustedes vean que la abstracción existe prácticamente desde que nosotros estamos en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que en principio no se apreciaba muy bien, pero aquí con infrarrojo ya es más evidente. Nosotros, ¿qué podemos decir a simple vista? Eso es una mancha de color. Esto es un garabato, pero esta es una inscripción en una cueva, es un arquero, fíjense. Es un arquero, una pintura de arte prehistórico esquemático que representa a un arquero, y es una imagen tratada con infrarrojos, como le decía, que está en los Pirineos aragonés, en la península ibérica. Entonces, aquí la vemos en contraste. Una es la imagen a mi derecha, que está sin el infrarrojo, que aparece como una simple silueta, y la otra ya es un poco más apreciable. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al arte, a veces vamos con esa impresión, que es como la imagen de la derecha, que no vemos casi nada. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a desaprender para aprender, entonces, como ya nos dijeron que mira, que lo vemos con el infrarrojo y que se parece al arquero, lo asociamos con algo reconocible. Entonces ya la mente va cambiando y va teniendo otra perspectiva. Y quise hacer este introito porque es importante para poder entender la obra de Vicente Pimentel. Fíjense, estos son azulejos que tienen mucha parte de signo, de símbolo. Y esto está en Irán. Fíjense cómo aquí también hay abstracción, muchísima abstracción. Y aquí, por ejemplo, dentro de los primeros abstractos, tenemos a Kandinsky, aunque les tengo una sorpresa por ahí, que aunque se considera precursor del arte abstracto en la pintura, y desde niño tuvo esa fascinación por el color, el simbolismo, y todo lo que tiene que ver con la parte de la psicología. Inclusive le debemos de los primeros escritos ya académicos sobre lo que tiene que ver con la abstracción. Kandinsky decía: el color es la tecla, el ojo es el martillo, el alma es el piano, el artista es la mano que, con una u otra tecla, hace vibrar el espíritu del ser humano. Y yo apunto lo siguiente: no miremos la apariencia de las cosas, sino su esencia.
el cuerpo es un estuche, los ojos son las ventanas y el alma está atrapada adentro. Entonces, el arte abstracto toca justamente el alma, esa parte tan sensible en nosotros, y aquí tenemos una de las primeras obras abstractas de Kandinsky, que se intitula Primera Acuarela Abstracta, en español, por supuesto, y ahora se conserva en el Centro Pompidou en París. Entonces, aquí les tengo la experiencia que genera este arte, la abstracción. ¿Qué genera? Penetrar en lugares espaciales como el color, lo intangible, lo indefinible, y simplemente conectar con ello. Dicho en mis palabras, es conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro ser interior, porque a veces nosotros estamos tan pendientes del entorno, de lo externo, que nos olvidamos de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros sentimos. Entonces, el arte abstracto, cuando tú solamente ves manchas de color, entonces tú reparas en lo que hay en ti, en lo que tú buscas en tu interior. Entonces, esta es una sorpresa. Fíjense cómo nosotras las mujeres hemos estado relegadas en la historia, pero Hillman af Klint, así como otras grandes creadoras, fue de las primeras en hacer abstracción, pero es en nuestros días que estamos conociendo mejor su obra, porque ¿qué pasa? O sea, no es solamente en República Dominicana que hay que estudiar el arte, que hay que sentarse. La investigación cuesta mucho, documentar no es sencillo, hay que sentarse en el Archivo General de la Nación, hay que ir a OGM y comprar los artículos, hay que dedicar horas a sistematizar información, a validar referencias, porque tú encuentras una fecha, como les decía ahorita, en un medio y en otro es completamente distinta. Entonces tú dices, ¿de quién me fío? ¿Y la fuente primaria dónde está? Y mucha gente ya se va muriendo, entonces nos vamos quedando sin referencia. Y una entrevista, aunque se tenga como fuente primaria, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la memoria es selectiva. Entonces ahí no vienen todos esos vacíos. Llegamos a Vicente Pimentel, y me perdonan esa discreción, pero yo la entendía necesaria para poder entender esta obra. Fíjense, por ejemplo, esta pieza. Miren esto. O sea, aquí no hay figuración. El dibujo desapareció por completo. No tenemos líneas. O sea, en la historia del arte, cuando nosotros reparamos en los elementos de los fundamentos de la forma, ¿qué son los fundamentos de la forma? Son un diccionario completo a través del cual nosotros descomponemos las obras para poder analizarlas. Entiéndase, las líneas que son expresivas y estructurales, y ustedes van a decir, pero ahí no hay dibujo, pero sí hay líneas. Hay líneas que componemos, las líneas estructurales se trazan mentalmente, entonces las líneas también han sido abstractas por muchos años. Porque fíjense, por ejemplo, aquí, yo tengo un chorreo que me forma muchísimas líneas. Yo puedo presumir perfectamente que ahí hay una cascada. Yo tengo arriba, en la parte superior, a mi izquierda, un montículo, y si lo miro con mucha imaginación, yo puedo perfilar un árbol en sombra perfectamente. Y si nosotros empezamos a enmarcar detalles del cuadro en sí mismo o viéndolo en general, nosotros vamos a encontrar muchísimas referencias que nos conectan con cosas que son reconocibles, pero es un ejercicio, es pararnos frente al cuadro, cerrar los ojos, volverlo a abrir, como me decía mi profesor Oscar Morriña, hasta nosotros entender lo que hay ahí, es enfrentarnos a la obra. Puede que a mí no me gusten los grises, no me gustan los grises, esa obra para mí es muy triste. Es una obra que no me llama la atención, que no va con mis motivaciones. Pero entonces yo puedo ver obras de otra factura de Vicente que son más cálidas, que tienen que ver con verdes, que son colores que me gustan más, que tienen una expresión un poquito, vamos a decir, más centrada como en esa revolución interna que nosotros tenemos a veces, y que luego cuando nosotros decidimos que basta, y que empezamos a esparcir ese pensamiento y a sentir esas libertades, entonces nosotros vamos viendo que el cuadro se torna mucho más limpio en los alrededores y que la obra va respirando un poquito más y se va centrando en aspectos que perfectamente visto desde la distancia, tú podrías decir que una pequeña isla llena de palmeras, porque tú puedes asociar con lo referente que tú tengas en lo inmediato. O sea, de hecho aquí tenemos en la parte inferior que parece como algo como que abre, que perfectamente nos puede asociar
con algo que tenga que ver con flora, pero es subjetivo, completamente subjetivo. O sea, tú puedes con el arte abstracto tener la libertad, porque el artista no está, el artista no te puede decir su motivación, no te puede decir por qué lo pintó, qué lo llevó a eso, de tú poder crear tu propio discurso y tener tu propia idea sobre la obra en sí misma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otra obra impresionante, una obra muy simplista que está expuesta allá abajo, pero fíjense cómo, o sea, son destellos de color. Ahora bien, trabajar esto, los artistas que están aquí presentes saben que esa delimitación de tonalidades no es tan sencilla. O sea, lograr esa armonía cromática, ese estallido en un espacio completamente planimétrico no es tan sencillo. Y lograr también, sobre todo, esa proporción dorada en la obra. O sea, ese equilibrio cuasi perfecto que él matiza con esa preferencia de las tonalidades ocres, de esos tonos terrosos que fueron característicos en buena parte de sus trabajos. Entonces, aquí tenemos también otra pieza muy singular de don Mario Martínez, que es totalmente diferente, choca completamente con lo que hemos visto antes. Es una obra con un fondo mucho más trabajado, que incluso tiene aspectos geométricos, hay como un manejo también del color mucho más matizado, una línea gruesa que se presenta reafirmando un dibujo implícito y que trae esa mezcla de lo figurativo abstracto sugerido a mi juicio, porque no se reconoce nada, es algo completamente armónico en la composición. Entonces, esta obra para mí es muy especial porque fue mi encuentro con Vicente Pimentel. Yo estaba estudiando el arte abstracto y los artistas abstractos de la República Dominicana, porque quería presentar un ensayo para una revista con el señor Ignacio Nova en Contemporánea. Entonces, estudiando todo el devenir de la historia del arte dominicano y buscando los primeros abstractos, dentro de ellos hay que citar Paul Hugh Shelley, Papo Peña de Filló, y tenemos una larga lista de pintores que han sido abstractos, pero de otros que solamente lo han tenido como etapas sugeridas en sus obras. O sea, que por ejemplo Clara Ledesma trabajó la abstracción, pero la trabajó en una etapa de su vida. Tenemos artistas como Ed Vázquez que están aquí, que ha sido abstracto, pero también ha trabajado la figuración. Y tenemos a muchos más que nos vienen en su obra con ese trabajo, vamos a decir, que lo toman un tiempo y que luego sencillamente lo abandonan y siguen otros modelos representacionales en su obra, pero abordan la abstracción o definitivamente la conservan como parte de su equipaje. Y en esta obra que la tengo como colección, la tengo como colección privada, pero en principio correspondió a Luis Álvarez Renta, y luego creo que pasó a la que fuera su esposa, Carmen Rita. Es una obra muy, muy especial, con una fuerza conceptual impresionante. Ese centro en rojo, colores tan poco usuales en Vicente. O sea, es algo de verdad, o sea, con todo esa parte de los tonos tierra, es como si esas figuras se sintieran atrapadas en ese mar de tierra, y con esas pequeñas puntualizaciones que él hace a lo largo de la composición, que vienen como a afianzar todo su discurso en conjunto. Entonces aquí vamos a ver esta pieza que fue la de la invitación. Esta para mí es una obra muy especial, porque yo siento que hay dos seres que se van alejando. No sé, lo veo como algo fraternal, no sé si ustedes lo aprecian, ya les digo de la parte subjetiva del arte, pero al centro yo percibo dos seres que van de la mano y que se van alejando al fondo, y queda como todo ese cielo abierto, lleno de todos esos puntos negros que para mí son como especie de pájaros, no sé, así yo lo percibo, pero también lo veo como un ambiente frío, de un glacial, como que arropa esas figuras y como que buscan calidez que se ve muy, muy poco sugerida, si acaso simulada,
en una parte roja que hay como en el centro, no sé si la logran ver, y destellos mínimos de luz que salen como unos pequeños tonos amarillos, que es como si al salir juntos, al ir juntos, como que hubiera quizás un deseo de que todo puede ser mejor, de que todo puede ser más cálido. Pero yo no sé por qué esta obra me conecta mucho con Vicente, con su vida, porque Vicente al final no regresó a la República Dominicana. Vicente amó su país, siempre se sintió dominicano, pero nunca quiso como a dar el paso de volver como a ese mundo de su generación, porque, y no me quiero entrar en aspectos, vamos a decir, más personales de él, tuvo sus diferencias con su medio, y la verdad es que hizo un autoexilio. O sea, al final se fue a París, según don Andrés Van der Horst, desde el 76, solo volvió en 1985 y falleció en París en el 2023, o sea que nunca más volvió. Y fue un artista que es reconocido en Francia, o sea, fue reconocido antes de morir por el Senado francés, y tuvo una gran presencia en París con destacadas personalidades. Estuvo cercano a Madame Pompidou, fue muy amigo de la alcaldesa de Francia en su momento, vivió en un espacio frente a la biblioteca de París, o sea, fue un privilegiado y siempre estuvo en todos los círculos de arte francés, del arte contemporáneo francés, siempre fue muy tomado en cuenta. De hecho, hay bibliografía que refiere a Vicente como un artista francés y es un artista dominicano, o sea, que tiene esa dualidad. Y de hecho, o sea, la obra de Vicente no se conoce prácticamente en la República Dominicana, hasta los esfuerzos que se han hecho en los últimos años se conoce más fuera de aquí, porque él tuvo representación en Japón, en Europa del Norte, en lo que tiene que ver obviamente con París, o sea, que siempre él tuvo ese dinamismo fuera de aquí. Miren esta obra, o sea, muy fuerte, una de las obras que yo he visto más oscura de Vicente, más cargada con esta presencia de los grises, pero también con estos azules así como casi al fondo y este rojo sugerido que apenas como que nos da ese ambiente como de esa frialdad, de ese París que ya, o sea, nos llega ese invierno tan crudo cuando él es un artista caribeño, o sea, un artista de un espacio donde siempre hay calor. Entonces, la única parte que yo veo y que percibo como algo humano es como esa sombrita en naranja que se aprecia casi al centro de la obra, donde yo apreciaría o trataría de significar que puede ser como ese pequeño corazón latente por el Caribe, por mi identidad que queda en medio de toda esta oscuridad y de toda esta frialdad, en una Europa en donde él, aunque vivió y fue acogido, nos es ajena, porque no es nuestro espacio, no es nuestro lar nativo. Entonces, aquí tengo otra pieza que esta para mí es, o sea, aquí es, o sea, algo como un Jackson Pollock, o sea, aquí vamos a disfrutar del color, vamos a verter color, vamos a explorar, vamos a hacer un estallido, una revolución y vamos a ver lo que pasa. Fíjense, esta es una pieza mixta sobre papel, que es una particularidad también en Vicente. O sea, el trabajo en papel. Aquí nosotros estamos acostumbrados a óleo sobre tela, casi siempre. Y fíjense cómo casi todas las obras que yo les he venido presentando son sobre papel. En Europa el papel es un material exquisito porque es que las propiedades que te da el papel para tu trabajar son únicas. Pero nosotros nos hemos relegado a la parte del lienzo y hemos dejado, salvo excepciones, de disfrutar de este tipo de juegos armónicos que nos puede dar la textura del papel, la porosidad del papel y el hecho de que Vicente trabajara tantas capas de colores para llegar a estas simples manchas salpicadas que nosotros, como les decía en principio, o sea, ¿qué podemos ver aquí? No podemos ver nada, pero podemos sentir, porque hay color, o sea, hay gestualidad, hay expresión y hay líneas, señores, hay muchas líneas. Entonces aquí, por ejemplo,
volvemos a este juego. A mí me conecta mucho esto con el mundo aborigen, con las pictografías, con esa porosidad de las cavernas, con todo ese juego también de cuando somos niños, que nosotros agarramos los papeles y empezamos a rayarlos, porque esos son los primeros signos de lo que va a ser la escritura. Y a veces nosotros, o sea, por ejemplo, cuando somos niños lo queremos hacer, somos libres, pero cuando somos padres lo queremos reprimir. No me vas a rayar las paredes, no vas a pintar si no es sobre la hoja. Entonces, no nos damos cuenta que nosotros estamos dejando de soltar todo eso que está dentro de nosotros. Cuando vamos al psicólogo, que es lo primero que nos ponen a hacer los óvalos, a hacer los garabatos. ¿Por qué? Porque eso es emoción pura. Eso es lo que nos conecta a nosotros con nuestra alma, con nuestros sentimientos. Cuando estamos aburridos en una reunión, no empezamos a hacer florecita, triangulito, circulito, palito. Entonces, esos son signos, porque el ser humano está lleno de signos. Y Gilbert tiene un libro que está trabajando, que va a presentar prontamente, que habla de esos signos, que habla de la memoria histórica y que nos remite, como decían en el oráculo de Delfos, a conocernos a nosotros mismos. Cuando Sócrates decía en el oráculo, ¿cómo puedo, avanzar? ¿Cuáles son esas herramientas porque Sócrates tenía el pensamiento de la mayéutica, que era cuestionarlo todo? O sea, hacía preguntas y otra vez las preguntas. Entonces, en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros somos capaces de comprender a los demás. ¿Por qué? Porque surge la empatía, porque me pongo en el zapato del otro. Entonces, así yo puedo entender qué está pasando a mi entorno, porque entonces yo estoy siendo más consciente. Entonces, el arte abstracto nos ayuda a nosotros a ser más conscientes, porque nos permite conectar con esas emociones que nosotros nos hemos olvidado. ¿Y por qué nos hemos olvidado? Porque no queremos ser empáticos. Porque no nos gusta estar en el lugar de los demás, porque es más cómodo estar en mi egocentrismo. Entonces, precisamente porque se abstrae la realidad, porque nos hace poner la mente en blanco y solamente mostrarnos manchas de color, nos hace llevar ese pensamiento hacia el pasado, hacia nuestros ancestros, hacia lo que nosotros somos en esencia, y nos remite a este tipo de lecturas. Entonces aquí, por ejemplo, ya al final, yo les decía que quería dejar casi para el final esta parte, porque, componer este tipo de presentaciones conllevan mucho esfuerzo. Y no solamente eso, sino que, hay toda una definición. Ustedes han visto imágenes y han visto letras y todo lo demás. Pero para tú poder estudiar a un artista, lo primero, obviamente, tiene que venir la parte de la sensibilidad. O sea, ¿qué tanto te atrae ese artista? ¿Qué tanto tú quieres estudiarlo? ¿Por qué te motiva? ¿Por qué te llama la atención su obra? En el caso de Vicente Pimentel, a mí me conectó mucho la parte de la emoción. Vicente fue discriminado en nuestro país, fue una persona no entendida en su tiempo, hizo figuración, hizo una obra exquisita en términos formales y estéticos desde el punto de vista académico, y luego cuando pasó a la abstracción, nadie lo entendió en su tiempo, y por tanto, fue desconocido, y hasta hace poco, se retoma ese estudio de su obra. Inclusive, yo diría que eso se conecta con los orígenes de la historiografía del arte dominicano. ¿Por qué? Porque nosotros somos tardíos en muchos aspectos. Por decirlo de una manera más clara, la República Dominicana, a pesar de que el coleccionismo llegó aquí primero que en toda América, nosotros tuvimos las primeras obras de arte con la flota de don Diego Colón y doña María de Toledo. Aquí no hubo academia desde un primer momento, como lo hubo en México, en Perú e incluso en Cuba. Nosotros a nivel formal, a nivel de Estado, tuvimos academia en 1942. Entonces, todos los estilos, los movimientos y periodos a nosotros nos llegan tardíos. Nosotros cuando en Europa estaba todo el punto de las vanguardias europeas, nosotros estábamos haciendo neoclasicismo. Entonces, cuando Vicente a finales de los 70 empieza con la abstracción, aquí pensaban que Vicente estaba loco, porque la abstracción ahora es que está teniendo campo entre nosotros, porque no se entendía. Nosotros si veíamos mancha de color, nosotros decíamos, eso no es arte. No lo asumíamos como arte, porque no teníamos la educación en ese sentido. Entonces, nos falta desaprender para aprender, y así empezar a poner en valor este tipo de figuras como Vicente Pimentel,
El impacto que ha tenido en el panorama artístico contemporáneo no se puede subestimar. Su legado continúa influyendo en artistas emergentes y establecidos, tanto en la República Dominicana como en el ámbito internacional. Su estilo distintivo y su capacidad para combinar la abstracción con la crítica social ha inspirado a generaciones de artistas a explorar nuevas formas. Su obra a menudo incorpora elementos que evocan palabras y símbolos poéticos, lo que demuestra su interés en la relación entre el arte y la literatura. Su partida en mayo de 2023 dejó un vacío en la comunidad artística, pero su obra perdurará como una expresión eterna de su talento, su visión artística. Continúa siendo una voz única y relevante en el mundo del arte contemporáneo, desafiando los límites de la expresión artística y enriqueciendo nuestras vidas con su obra, con sus emociones. Muchas gracias. Ahora viene la parte difícil, las preguntas. Así que adelante, si tienen preguntas, este es el momento. ¿Comentarios? Yo quiero hacer un comentario. En el caso de cuando se hacía la relación entre la obra de Gracias. Cuando se hacía la relación entre la obra de Aquiles Azar y la de Vicente, quiero decirle que Vicente fue profesor de Aquiles y yo lo llegué a ver incluso en la casa de Rotelini, porque Rotelini y Azar eran muy amigos. Y él visitaba también el taller de Vicente, que era un tallercito pequeño en la calle Pimentel de Villa Francisca. Yo fui muy amigo de Vicente, aparte de que compartíamos muchos aspectos, ¿no? Fue que me llevó de Colson por primera vez y allí pude ver un retrato que le hizo a Colson con las manchas. Porque fue su profesor y lo admiraba. Pero hay un personaje que influyó mucho en Vicente, que quiero decirlo porque es bueno que lo sepan, que fue Michaud, en Francia. Michaud. ¿Qué fue la alcaldesa? Y indudablemente que Vicente no fue que tuvo problemas fundamentales, ni simplemente él se autoexilió, le interesaba quedarse de aquel lado y entendía que su obra iba a tener más proyección a ese nivel. Y creo que fue la razón de quedarse allí en Francia. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería agregar que se me quedaba. Sí. Si es posible. Señores, Dionisio Blanco, para los que no lo conocen, gran artista dominicano. Quería decirle también que Vicente daba clase en la escuela de Cándido Vidal. Sí. O sea que no solamente en La Salle, sino y cuando él se iba a Francia, me convenció de que impartiera la docencia que él daba. Yo lo hice con mil amores porque realmente eran clases para adultos, no para niños. Entonces ahí iban, vamos a decir, personas de la tercera edad, Sí. de donde nosotros hicimos muchos amigos también. Pero Vicente fue un gran investigador. Sí, mucho. Sobre todo eso. Un gran intelectual. Y se integraba con sus discípulos. Sí. Yo fui alumno de él y realmente puedo decirle que él enseñaba esas cosas que ustedes ven ahí, no solamente con papel, nosotros usamos el óleo,
sobre el papel. Sobre el papel, que da un recurso exquisito. Materiales. O sea que Vicente era de lo que buscaba tierra. Sí, él llegó a trabajar mucho para incluso, trabajar con los colores. Y se llevó tierra de Santo Domingo a Francia. Y de varios países reunía para trabajar con la parte que lo hacía también Judy Shelley. Judy Shelley trabajó mucho para conectar con ese momento ancestral de la parte aborigen y rescatarlo en su obra, sí, que es una riqueza conceptual. Hay una relación en su obra también con nuestro hombre prehistórico. Claro. O sea que, es que conocía sus orígenes. Cuando conoces el pasado, puedes ser más sublime con tu obra, con lo que haces. Sí, él estudió bien los taínos. O sea que nuestros primeros padres. Cultura, claro. Claro que sí. Bueno, gracias, señor. A usted. Quiero destacar un abstracto que tenemos entre nosotros. De verdad que próximamente va a tener aniversarios con su obra en el Museo de Arte Moderno, que es Luis Muñoz. Gracias, Luis, por ese apoyo constante. Y Luis es otro que tenemos que estudiar, que ha trabajado la abstracción de una manera también exquisita, con más color, con más vigorosidad. Mientras vemos un Vicente Pimentel más en grises, influenciado por esa Europa, Luis Muñoz vive en Europa y tiene ese Caribe demasiado referenciado en su obra. Sí, claro. Tenemos a Kiefer aquí y luego le pasamos la palabra a Luis. Bueno, yo tengo una pregunta por el título, entre abstracción y espiritualidad. Y la primera referencia a Kandinsky, que tiene algo que ver con los dos justamente. Sí. Entonces, yo no, por intuición tengo un mensaje, quizás una intuición, me estoy preguntando si esos colores gris, negro, gris, blanco y los otros que vienen, si tiene algo que ver con la teoría de los colores de Kandinsky y que se apoya sobre Rudolf Steiner, que es de la antroposofía. Tiene algo que ver porque Rudolf Steiner ya tiene una idea del color sobre la teoría de Goethe, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en la mente de Newton, el blanco que es una superposición. Goethe tiene una teoría sobre el negro y el blanco. Y cuando yo veo esos colores, me parece que hay algo de esa espiritualidad goetheana revista por Kandinsky, que tiene ahora un reflejo nuevo en el arte de Vicente. No sé si tengo una intuición justa, pero yo siento así. No podría yo afirmarlo porque no es algo que yo tenga referencias formales al respecto, pero trabajando la obra de Vicente, viéndola en secuencia, periodizándola en las imágenes que he tenido la oportunidad de tener de cerca y hablando justamente de todo este diccionario sobre el color y las teorías obviamente de Kandinsky, todo este pensamiento, vamos a decir, desde el punto de vista de los estudios culturales, y siendo Vicente un intelectual, estaría casi segura de que sí, de que hay un trabajo del color desde el punto de vista más filosófico y donde yo creo sentir referencias de que todos esos grises, además de que son los colores usuales europeos, o sea, que él es un artista caribeño que deberíamos ver tonos mucho más cálidos, unos amarillos, unos naranjas, unos verdes, o sea, vemos colores mucho más fríos, mucho más neutros en su obra, que tienen también que ver con ese sentido de soledad. Vicente fue una figura muy sola, muy distante, tenía pocos amigos. O sea, por ejemplo, don Andrés Van der Horst lo visitaba con regularidad a París. Delia Blanco también llegó a visitarlo y en YouTube pueden encontrar videos donde ella exhibe su taller. Y vemos que siempre como que tenía esta forma tan
tan individualista, tan solitaria. Tuvo 2 hijos, pero esos hijos al final no tenían tanto contacto así con él. De hecho, o sea, algo que me llamó mucho la atención en mis búsquedas es que Andrés Van der Horst cumplió 70 años y él se lo celebró en su taller en París, le hizo una comida en su taller en París. Entonces, a pesar de que una celebración de 70 años debería ser algo cálido, afectivo, tuve la foto y yo la percibo fría. Es como que estoy comiendo ahí porque, o sea, me correspondió el almuerzo, me cogió como la hora del almuerzo en ese espacio y, o sea, es totalmente como algo desprovisto de esa calidez que es propia de nosotros los caribeños. Y él le reprodujo varias obras con ese 70, o sea, como que a mi juicio era una manera de marcar, tienes 70, y al mismo tiempo yo lo diría, eres mi amigo. Y ellos tenían desacuerdos, pero volvían una y otra vez, y es interesantísimo cómo este tipo de cosas, o sea, yo lo tengo como referencia perceptiva. O sea, no es algo que yo haya vivido ni que alguien me haya contado, es algo que yo he percibido en función de su obra y en función de los elementos que yo he encontrado. Entonces, siendo un intelectual, para cerrar la pregunta, yo podría casi afirmar que hay ese interés intelectual y filosófico por transmutar a través del color esos sentimientos. Tenemos a Luis allá. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho ya de manera formal para invitarles a mi exposición que va a ser el 14 en el Museo de Arte Moderno. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre Vicente y a modo de acotación a lo que ha hecho referencia a los códigos. Yo pienso que el color en Vicente lo que hace es reunirse y formar lo que sería la búsqueda del alma de lo desconocido. No se puede hacer, o yo diría, no se puede buscar en Vicente ni el paisaje, ni la figuración, sino que está todo inmerso en él. Y eso es poesía. Y esa poesía es lo que hay que tomar en cuenta en el abstraccionismo. Porque el abstraccionismo no pretende fotografiar, no pretende establecer líneas que digan sobre algo de la realidad, sino la poesía, el alma de lo desconocido. Muchísimas gracias. Muy buen apunte, Luis. No es lo referido, es lo sugerido. Y ciertamente es lo que apreciamos en la obra de Vicente. Y por eso el arte abstracto nos da esta connotación de lo que es esa sublimación del alma, que nos la da evidentemente la poesía. Buenas noches. Solamente quería hacer un comentario a lo que tú explicabas. Me llamó mucho la atención que tú hacías una interpretación de una obra abstracta, pero que en tu imaginación, por ejemplo esta, tú veías una pareja que se alejaba. Sí. De hecho, a mí también me parece que una es más mayor, la otra es menor. Como si fuera un hijo con una madre. Eso es parte del juego de la imaginación. La abstracción, aunque no pretende copiar la realidad ni representarla, pero nos da la libertad de que imaginemos lo que queramos. Totalmente. O sea que es una obra abierta, sí, a cada persona, y cada uno la va a ver diferente de acuerdo a sus emociones. Exacto. Y algo que me hizo mucha gracia, porque no había tomado conciencia de mí mismo, cuando tú presentaste la obra Gris, que tenía la pequeña manchita naranja, que tú decías que se sentía la frialdad, es la que es horizontal. Sí. Esa obra particularmente, tú decías que el artista trataba de expresar emociones, sentimientos, y me sorprendí porque cuando yo lo estaba contemplando, yo puse mis manos así. Y te sentiste que había frío. O sea, yo estaba sintiendo un frío terrible. Y yo decía, pero no es el aire acondicionado, porque las otras obras no me habían pasado. Sí. Entonces, es maravilloso cómo eso
que ahora hablando como pintor, yo soy pintor, el que no me conoce, me llamo Enrique Yamiano. Fíjense que en muchas de las pinturas en tela y sobre papel hay un primer trabajo del fondo, Sí, que totalmente. se ve que es hecho con una brocha. Fíjense que se ve un movimiento rápido, intenso, que en algunos trabajos sobre papel queda espectacular, Claro. porque se ve el gesto y queda como un pedacito a veces que se zafa de la brocha, que no se queda todo monótono. Fíjense como aquí se ve la intensidad del movimiento. Es más Entonces, delimitado. luego ya las otras capas, generalmente se pone el fondo primero más oscuro y luego se va aclarando. Es más fácil empezar con el oscuro que al revés. Exacto. Entonces, esta obra, si tu hija la estuviera viendo, posiblemente ella diga, pero eso ya lo puedes hacer. Y posiblemente sí, porque no es lo mismo crear que copiar. Exacto. Cualquier persona puede coger una obra de otro artista que ya pasó por digamos, el pleito, porque es un pleito, la lucha, Existencial y es una catártico. batalla, enfrentarse con un lienzo y crear una composición, poner esto aquí, poner esto allá, la forma, la línea, el color. Después que está todo resuelto, es fácil reproducirlo. El problema es llegar ahí. Entonces, hay muchas obras de arte. Por ejemplo, hay obras de arte geométrico, que son líneas definidas y colores definidos. Copiarlo no es ningún problema. El problema es crearlo. Y por eso el arte abstracto, aunque dé la impresión que cualquiera lo puede hacer, eso solamente lo puede hacer una gente con ese talento, con ese oficio genial, porque ustedes vieron las obras figurativas. Solo el que sabe dibujar como dibujaba Vicente Pimentel Sí. puede llegar hacer una abstracción como esa. a este nivel de Gracias. síntesis. Efectivamente, lo que ha dicho Enriquillo con lo que ha concluido es fundamental, porque a veces hay personas que se autodenominan abstractos, pero no han pasado por este proceso. Es un proceso muy delicado, muy minucioso y muy necesario, porque él fue un académico. O sea, estamos viendo que hay una estructura compositiva, hay una armonía cromática, porque precisamente ha reparado en todo ese diccionario que comprende los fundamentos de la forma, la parte de la estética como filosofía del arte y los estudios culturales. O sea, ser abstracto lleva un nivel intelectual muy profundo para entonces tú llegar a esta síntesis. Es esencial tú reparar en todos los procesos, conocer toda la historia del arte para tú llegar aquí, o sea, a manchas de color. Y a veces esas manchas de color son mucho más representativas que cualquier dibujo. ¿Por qué? Porque, como les decía en principio, despiertan las emociones, o sea, nos hacen sentir. Y cuando nosotros sentimos es como que volvemos a la vida, porque a veces hay personas que vivimos todo el tiempo, sumamos años, pero no estamos al mismo tiempo satisfechos con lo que hacemos, con las cosas con las que estamos acostumbrados, vamos a decir, a sintonizar. A veces no estamos en el trabajo que nosotros queremos, a veces no estudiamos lo que a nosotros nos gusta, porque hay códigos también sociales que hay que seguir. Hay aspectos morales, hay aspectos éticos, entonces a veces también vivimos un poco encerrados en nosotros mismos, y entonces a veces tenemos un poco que seguir esa parte filosófica, esa parte nietzscheana, de que tenemos que transformarnos, tenemos que hacer esa metamorfosis. Y yo insisto en que este tipo de experiencias con el arte, no solamente el arte abstracto, el arte en general, nos hace a nosotros ser mucho más emocionales y mucho más sensibles. No sé si hay otro comentario, alguna pregunta, o si ya aquí esta parte la dejamos cerrada y tenemos a Elena Livinenko por parte de la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Así que nada, gracias. Y Elena.